Llamando a estación Tierra. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Estación Tierra. Hoy en esta oportunidad nos vamos a enfocar en algunos datos preliminares de una parte de mi investigación sobre los conflictos socioambientales en Ica, ¿no? Que es justamente el territorio que vengo investigando, pero específicamente intentando ver ¿qué nos dice la información sobre los conflictos socioambientales en torno al agua? Esto de una manera muy preliminar, muy inicial, pero creo que por lo menos esos primeros datos permiten ir denotando, vislumbrando algunas situaciones a modo de condicionantes, digamos, sobre el abordaje del conflicto socioambiental hídrico, digamos, en esta región de Ica, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajé la información? ¿Cómo he venido trabajando esta información preliminar sobre los conflictos de Ica, ¿no? Para entender mejor estos conflictos, he sistematizado la información de los reportes de conflictos sociales que publica la Defensoría del Pueblo de Perú. Este organismo, esta institución, fue creado por la Constitución Política en el año 1993 en Perú, con el objetivo de defender justamente los derechos fundamentales y supervisar la administración estatal y los servicios públicos, ¿no? No actúa como un juez ni fiscal y aunque no puede imponer tampoco sanciones, sus informes y recomendaciones son influyentes, ¿no? Debido justamente a una base técnica, hay un respaldo, digamos, de alguna manera también ético, jurídico, a pesar de que siempre el rol del que gestiona, lidera la Defensoría del Pueblo, es decir, el defensor del pueblo, es un puesto, quiero o no, político, y siempre hay controversias en torno a quién está liderando o quién lidera esta institución, ¿no? Sin embargo, me parece que los reportes nos permiten por lo menos tener una entrada importante sobre la conflictividad, sobre la situación de los conflictos en el país, ¿no? Entonces, como ya he venido repitiendo varias veces en los podcasts que se vienen desarrollando en Estación Tierra, mi investigación se centra en el periodo de 1990 al 2019, ¿no? Aunque los reportes de los conflictos socioambientales en la Defensoría del Pueblo solo están disponibles desde el año 2004, he analizado los 16 años que van desde el 2004 hasta el 2019, ¿no? Que son en total aproximadamente unos 187 reportes, ¿no? Aquí con respecto a la fecha, porque no es que hay antes, si desde el 93 funciona, digamos, se creó la Defensoría del Pueblo y recién tenemos reportes desde el 2004, como dato importante, ¿no? Relevante sobre por qué es que desde el 2004 se empiezan a reportar estos conflictos. La Defensoría empieza a emitir estos reportes a raíz justamente de un trágico suceso en Ilave, Puno, ¿no? Donde un alcalde fue linchado por la población, ¿no? Fue asesinado por la población, a partir justamente de una situación conflictiva, donde la presencia del Estado como mediador en este proceso para resolver el conflicto pasó desapercibido, ¿no? Entonces esto lo que hace y lo que generó es despertar la necesidad de una herramienta para abordar entonces los conflictos sociales en el país, o por lo menos para alertar, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre estos reportes de los conflictos socioambientales y cómo la Defensoría del Pueblo entiende y reporta estos conflictos, ¿no? Además, voy a compartir algunos
datos específicos muy introductorios sobre la conflictividad en Ica, ¿no? Entonces, los reportes de conflictos socioambientales son documentos de monitoreo que informan mensualmente sobre los actores, los problemas y el desarrollo de los conflictos en todo el país, ¿no? Son una señal de alerta, lo mismo, la misma Defensoría lo dice, ¿no? Son documentos que funcionan como una señal de alerta para el Estado, las empresas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general, ¿no? Promoviendo justamente una información importante para manejar, para hacerle seguimiento a los conflictos a través de un proceso de diálogo y también mediada por la ley, ¿no? Para evitar una situación de violencia, ¿no? Un conflicto social, según la Defensoría, es un proceso complejo donde sectores de la sociedad, del Estado y las empresas tienen objetivos, intereses, valores o necesidades contradictorios, ¿no? Lo que puede derivar en violencia, ¿no? Sin embargo, ahí destaca la Defensoría que el conflicto es distinto a la violencia, ¿no? El conflicto, la conflictividad, se podría decir, es inherente a las relaciones sociales, humanas, mientras que la violencia en realidad ya es una manifestación destructiva del conflicto, ¿no? En los conflictos sociales la Defensoría va a identificar tres tipos de actores, o los agrupa en tres tipos de actores, ¿no? Están los actores primarios, que son los que participan directamente en el conflicto, los actores secundarios, que son los que de alguna manera apoyan, actores que van a apoyar a alguna de las partes o están vinculadas obviamente indirectamente al conflicto, y están los actores terciarios, que son aquellos que pueden influir en el curso del conflicto como mediadores. Es más, la Defensoría es casi un actor terciario en muchos de estos procesos de conflicto, ¿no? Entonces, los conflictos pueden estar en estado activo, según también los reportes, que son los que se expresan públicamente, los que se pueden ver, los que se pueden denotar. Pueden estar en un estado latente, que no está expresado públicamente, o también el conflicto puede estar resuelto, ¿no? Que ya se ha llegado a acuerdos entre los actores involucrados. La Defensoría también, y aquí es interesante mencionar que la Defensoría también clasifica los conflictos en varias tipologías, ¿no? Por ejemplo, conflictos de asuntos de gobierno local, regional, nacional, socioambientales, por demarcación territorial, entre otros, laborales. Además, la Defensoría va a identificar acciones colectivas de protesta, ¿no? Por un lado, hay una tipología del conflicto y por otro lado, hay formas de protesta, ¿no? Entre estas formas de protesta van a estar la huelga, los plantones, las tomas, paros, bloqueo de vías, marchas, ¿no? Etc. Ahora, cuando muestre un poquito ese trabajo de sistematización, les voy a mostrar justamente esos tipos de formas de protesta, digamos, ¿no? Esas manifestaciones, esas acciones colectivas de protesta. Pero esto es lo que la Defensoría, digamos, técnicamente procesa la información en torno a la conflictividad social, ¿no? Es así como lo define, es el concepto primario, básico, que utiliza la Defensoría para hablar del conflicto, el conflicto socioambiental. Pero desde la perspectiva que yo vengo trabajando, ¿no? Desde los estudios territoriales, desde justamente los procesos también de desigualdad socioambiental, a mí me interesa ver esta particularidad del conflicto social desde la perspectiva ambiental, ¿no? Entonces, para esto yo recurro, de donde estoy ahora, ¿no? Que es desde la academia, para definir el conflicto socioambiental, ¿no? Entonces, desde la academia, ¿cómo se define entonces un conflicto
socioambiental o ambiental, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, he recurrido al libro de cartografías del conflicto ambiental en Argentina, que es una compilación que hace Gabriela Merlinski, ¿no? Una académica, he tenido la suerte de ser su alumno, ha sido mi profesora, ¿no? Justamente en temas ambientales y estudios ambientales. Y este libro, bueno, es del 2013 y hace una recopilación justamente de varias investigaciones en el marco territorial de la Argentina, pero cada una de estas investigaciones va a dar un punto de cercanía, de alcance, para definir el conflicto ambiental, ¿no? Entonces aquí tomo yo tanto del texto que escribe Gabriela Merlinski en este libro, en la parte de, digamos, el capítulo de introducción, y también el de Matías Pásches, ¿no? Justo Matías Pásches lo que dice es que algo muy interesante, ¿no? Los conflictos deben verse como parte del proceso de formación y transformación del orden social, ¿no? La clave no solo está en buscar una solución, ¿no? La clave no está solo en solucionar las diferencias, sino en entender los aspectos significativos y sustanciales que se pierden de vista cuando nos enfocamos solo en las soluciones. Es muy interesante porque en realidad lo que podríamos decir, lo que venden a nivel de cursos, de formaciones, son cursos de resoluciones de conflictos, ¿no? La perspectiva que tiene más bien este libro, digamos, en estos estudios, ¿no? Y la misma socióloga Gabriela Merlinski dice, en realidad, la solución como tal es un poco contradictoria, entendiendo el conflicto como parte inherente y parte natural de las formas en cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? Como seres humanos. Entonces, antes de estar pensando en solo solucionar los conflictos, hay que empezar a estudiarlos, a desmenuzarlos, a entenderlos, de tal forma que podamos encontrar ciertos elementos, cierta información que nos sirvan para ir previniendo o ir trabajando de una mejor manera esa resolución de conflictos, ¿no? Es decir, intentar en gran medida también superar esa parte técnica, solamente de buscar la resolución de conflictos, sino también buscar conocerlos, entenderlos, ¿no? Entonces, en esa línea, Merlinski define el conflicto ambiental, o los conflictos ambientales, como aquellos en los que al menos una de las partes, ¿no? Hablando de actores, uno de los actores usa un argumento ambiental, ¿no? Es decir, si uno de los actores hace una crítica, una demanda de protesta contra la contaminación, por ejemplo, de un recurso, ¿no? Como el agua o la tierra, si uno de los actores, ¿no? En este caso, por ejemplo, la sociedad civil, hace ese uso de ese discurso frente a la empresa o frente al Estado, ya se puede catalogar como un conflicto ambiental, ¿no? Eso me parece bastante interesante e importante, ¿no? Si hay actores sociales que se movilizan desde una lógica ambiental, estamos claramente en un conflicto ambiental, ¿no? Diría Merlinski. Y Merlinski nos invita a observar la productividad social, ¿no? Justamente en esa línea de conocer el conflicto, de desmenuzarlo, de entenderlo, y ella dice, hay que poner atención a esa productividad social, qué es lo que está generando ese conflicto, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos sociales de los conflictos, ¿no? Y ella va justamente a identificar tres tipos de procesos justamente de esa productividad social del conflicto, ¿no? Por un lado, la territorialización, ¿no? Que se refiere a cómo los conflictos afectan y cambian los arreglos sociales en torno a un territorio específico, ¿no? Y cómo van a alterar, van a modificar o a reforzar esa forma de cómo se vincula el sujeto con su territorio, en muchos casos en esa apropiación simbólica, ¿no? Luego está la formación de espacios públicos, ¿no?
Berlinski menciona de que los conflictos transforman las formas en que se llevan a cabo las deliberaciones públicas, ¿no? Un mismo conflicto puede ser visto de una manera diferente en los niveles locales, regionales, nacionales e internacionales, ¿no? Es decir, un conflicto que puede estar sucediendo en Ica y que puede ser muy local, ¿no? Tiene una resonancia o tiene una importancia, una relevancia eh, eh, particular y distinta a cómo se puede entender a nivel nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir de que muchos de los conflictos que están pasando a un nivel, ¿no? En un espacio público muy local, pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de cómo se va dando esta formación del espacio público y de cómo se va a manifestar a nivel también escalar, ¿no? Por ejemplo, en los casos de Tía María, en casos de Conga, que en su momento fueron problemas muy locales, ¿no? Pero que se han extendido a una perspectiva nacional, ¿no? Ya es un conflicto de ámbito nacional y en muchos casos, por ejemplo, ¿no? El caso de Conga tuvo también un impacto internacional, ¿no? En la forma en cómo se trató y se visibilizó también. Entonces, también ahí es importante entender ese proceso de la formación de espacios públicos, ¿no? Y por último, como tercer, digamos, tipo de este proceso de la productividad social del conflicto ambiental está la actualización local del derecho, que aquí lo que Merlinski argumenta es que, que hay que ver, que hay que analizar cómo los conflictos son resignificados cuando se llevan a la esfera del derecho, cuando se judicializan, cuando se codifican, ¿no? Cuando hay un proceso cuando hay un proceso legal, cómo es que estos conflictos cambian, ¿no? Cambian de perspectiva, tienen otra orientación, otra forma de abordarlo, ¿no? Y también visibiliza algo importante en esa línea, ¿no? Entonces, luego Merlinski también en este libro, ¿no? El capítulo que ella escribe, también va a referir a varias dimensiones importantes de los conflictos socioambientales, ¿no? Va a hablar de la escala, ¿no? Que se refiere justamente al alcance del conflicto, si es local, regional, nacional, internacional, como mencionaba. La inscripción territorial importante, ¿no? Es cómo se aplica justamente ese conflicto en función del territorio, ¿no? En función también de esa demarcación, cómo entendemos el conflicto. Y eso, por ejemplo, en el caso de Ica, para mí es interesante porque el tema del agua va mucho más allá de una demarcación el análisis solamente departamental de Ica, ¿no? Y ahora les voy a mostrar los resultados que la revisión, la sistematización de la información de los reportes de la Defensoría del Pueblo con respecto a los conflictos en Ica, hay temas que el agua superan ese límite departamental, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones que abarcan también a nivel territorial con Huancavelica, en algunos casos con Lima también, ¿no? Y también con Ayacucho en ciertos casos, ¿no? Luego también hay otro aspecto, otro elemento aquí importante, otra dimensión en el análisis de los conflictos socioambientales, que es la controversia sociotécnica. Aquí he venido trabajando yo esto hace un buen tiempito, y es básicamente cómo a nivel discursivo se confronta digamos, estas discordias entre los actores, que algunos están ligados a la tecnociencia y otros a los actores sociales que van digamos, se van a poner en una situación de competencia, ¿no? A nivel discursivo y también de acciones frente a los expertos, ¿no? Son los expertos, los técnicos, los que manejan la tecnocracia, digamos, también, ¿no? La tecnología, frente a esta población social que en muchos casos lo que defiende, podríamos decir, ciertas prácticas más bien culturales, tradicionales, ¿no? Y es cómo se gestiona, cómo se da esta controversia sociotécnica también en torno a la administración de ciertos recursos, ¿no? Para buscar ese control, quién al final
tiene el poder para controlar esos recursos, ¿no? Y finalmente el perfil de los actores, ¿no? Que es importante en este caso elaborar un mapa de actores, consignando esas posiciones, intereses. Además están ahí esos patrones de acción colectiva, cómo es que van a accionar estos actores, y me parece bien interesante porque estos documentos que presenta la Defensoría tienen estos ciertos temas, ¿no? Entonces permiten en ese sentido adentrarnos con ciertos aspectos ya trabajados, sistematizados que tiene la Defensoría de estos reportes para su análisis, ¿no? Y bueno, el tema de la jurisdicción también, ¿no? Justamente cómo los procesos influyen también en esas reformas políticas, cómo estos conflictos van a derivar en normas, ¿no? En leyes, y además esa inscripción institucional de las demandas, cómo pasan de ser un problema social, digamos, local, a un problema político, ¿no? Y podríamos hablar ahí también todo este proceso de cómo un conflicto puede derivar también en una política pública, ¿no? Transformarse de un problema social a un problema político, ¿no? Entonces, en ese sentido, analizar estas dimensiones nos van a ayudar a entender mejor cómo se desarrollan los conflictos socioambientales y cómo se integran en el orden social más amplio, ¿no? Y también teniendo en cuenta estas cuestiones tan a veces complejas, ¿no? De las relaciones sociales, ¿no? Entonces, esto como un punto de entrada, de análisis de lo que, digamos, lo que he podido ver a nivel técnico de cómo aborda el conflicto en la Defensoría del Pueblo, ¿no? En sus documentos, y cómo ha ido trabajando la academia, que siento que aquí puede haber un trabajo muy de retroalimentación, ¿no? A nivel de esos dos puntos, de esas dos perspectivas, lo técnico con lo académico. Sin embargo, yo me quedo y adopto esta crítica también, ¿no? De intentar superar esta visión técnica también del conflicto y más bien apostar por un estudio, una comprensión del conflicto, ¿no? Entonces, en esa línea, me gustaría mostrarles cuáles son los resultados que yo he podido encontrar del análisis de estos reportes solo para ICA, ¿no? Solo para ICA. Entonces, a ver, voy a proyectar aquí. Bien. Entonces, bueno, hay una matriz, ¿no? En la cual yo he ido trabajando, ¿no? He ido sistematizando cada uno de los datos que me han dado los reportes, ¿no? Tanto por año, los que les decía, ¿no? Cuántos conflictos activos y cuántos conflictos latentes han habido a lo largo de estos años, desde el 2004 al 2019. Entonces, en esa línea, la evolución por año, desde el 2004 al 2019, los conflictos que han estado presentes durante cada año y por mes han alternado entre 2 y 1, ¿no? 1 y 2. Sin embargo, puedo distinguir de que en el año 2016 se da un mayor, digamos, un aumento de esa conflictividad, deteniendo por lo menos entre conflictos latentes y activos aproximadamente 5, ¿no? Es más, si vamos al análisis por año, ¿no? Vemos que justamente van a ser entre el año 2016, van a ser más, son aproximadamente 4 conflictos activos que se van a estar desarrollando en ICA durante este año, ¿no? Entonces, igual lo que aquí no aparece la gráfica, pero bueno, eso es lo que yo les comentaba. Bueno, aquí, ¿no? Dice, sí, hay una gráfica acá. Esto es muy introductorio. Esto luego lo estoy trabajando para una ponencia que posiblemente se pueda transformar también en un artículo. Obviamente, parte de la tesis del doctorado que estoy haciendo va a ir, ¿no? Dentro del desarrollo del caso de estudio, ¿no? Entonces, hay un aumento de la conflictividad entre el 2009 y 2010
que se va a mantener allí en los siguientes años y otro pico hacia el 2016, ¿no? Lo único que puedo decir es que en el caso que yo vengo investigando es que se habla de un boom agroexportador. Igual es posible que haya esa conflictividad por todo un proceso de desarrollo, también de un crecimiento económico que se da en la región y que se dice, ¿no?, que es hacia alrededor del 2010, por ahí es que Ica se empieza a consolidar, a posicionar como justamente una región agroexportadora, ¿no? Con ese crecimiento, y es más, se habla de ese boom agroexportador. Puede coincidir, tengo que ahí profundizar un poco más, pero es un dato allí, ¿no? Hacia el 2009-2010 justamente es que se eleva esta conflictividad. Y curiosamente, el último año que reviso, el 2019, esta conflictividad baja, ¿no? Y luego no estamos revisando 2020 hacia adelante, pero hay una conflictividad que va a empezar hacia el 2020 con todo el tema de la ley agraria, ¿no? Y todo lo que va a significar en este caso también ICA para este proceso de conflictividad que tiene que ver con la ley misma que se estaba buscando perpetuar, ¿no? Es una ley, la ley, famosa ley Kimpler, ¿no?, que se firma hacia finales del gobierno de Fujimori, que va a generar un proceso de desigualdad en el crecimiento en torno a la agricultura y específicamente a ciertos derechos laborales de empleados en la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, miren, aquí están justamente estos temas, sí, temas de conflicto, ¿no? O los tipos, mejor dicho, de los conflictos que identifica la Defensoría, ¿no? Y esos son los que he podido encontrar en ese análisis de los reportes con respecto a ICA, ¿no? Son aproximadamente 44, ¿no? Digamos, en total, en general, sobre los diferentes temas que se van a dar en estos años, ¿no? Y luego, con respecto al conflicto al agua, ¿no? Aquí quiero mencionar de que no hay como tal, o mejor dicho, cuando hablamos de agua, también yo he estado orientando ahí el análisis de la información a ciertos aspectos que tienen que ver con el ámbito de la agricultura, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con el recurso, pero creo que luego lo voy a tener que filtrarnos específicamente a la situación del agua, pero he intentado también para comprender un poco la situación de la conflictividad en torno a la actividad agrícola en Ica, ver cuáles son también esos conflictos que tienen que ver con protesta de productores, ¿no? Algodoneros, el sector vitivinícola, en esa región. Y además también hay situaciones del agua con respecto al agua potable, no el agua para uso agrícola, sino del agua potable, pero que están sumamente conectadas, ¿no? Como ya hemos visto hasta este momento en los anteriores podcasts, el agua potable viene o se usa casi el 100% de agua de los pozos, de agua subterránea, ¿no? Sin embargo, casi el 80% de esta agua se va para el sector agrario, de tal forma que hay una escasez de agua, de servicio de agua potable hacia los domicilios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si filtráramos esos problemas, ¿no?, 44 que podemos identificar acá, filtráramos los conflictos que están en torno al sector agrícola, al agua potable y al agua, cuando es el agua agrícola, ¿no? Esto se reduce a 8, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y luego, si lo reducimos mucho más todavía hacia solamente agua del ámbito de uso agrario, son 4, ¿no? En su mayoría hay un tema socioambiental entre Ica y Huancavelica, que les hablaba, ¿no? Hay un tema de escasez hídrica y de problemas entre de lo que suponen todas estas cochas, estas lagunas en las alturas de Huancavelica que
que son los que alimentan a los acuíferos en la costa, ¿no? En la costa de Ica, y hay un tema ahí de conflictividad, ¿no? Y luego también a nivel de asunto de gobierno nacional, claro, estas diferentes regiones en el año 2011 se van a movilizar en contra de la ley de recursos hídricos que se firma en el año 2009, ¿no? Entonces hay un proceso también de manifestación y de conflictividad que lo va a colocar la Defensoría como de asunto de gobierno nacional en torno, en este caso, a la ley de recursos hídricos, ¿no? Entonces, es interesante porque es de esos 44, reducirla a 4, me llama poderosamente la atención cómo esta conflictividad pareciera ser que es muy, muy local, ¿no? Muy local. Esto es como un primer comentario de conclusión muy introductorio. Me falta todavía reflexionar un poco más, hacer un análisis un poquito más profundo de la data aquí. Esto es muy así a lo, digamos, data muy gruesa, ¿no? Todavía falta limpiarla en ese sentido. Y luego con respecto a las acciones de protesta, ¿no? Estas acciones de protesta colectiva, justamente se van a identificar estos de acá, ¿no? Que son 13 tipos. Yo los he limpiado un poquito porque en realidad cómo te lo informa la Defensoría del Pueblo tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Con ciertos acciones colectivas, ¿no? Acción de protesta colectiva, por ejemplo, ¿no? Hablan de paros, pero hay paros de 24 horas, hay paros de 48 horas, ¿no? Hay marchas pacíficas y plantones a la misma vez. Entonces, aquí creo que se nota mejor. Esto es algo que estaba un poco limpiando esta data también. Pero he intentado aquí como sistematizar a nivel de nombres, ¿no? Entonces, para unificar, digamos, y no hacerlo muy disgregado, ¿no? Entonces, tenemos en total, durante estos años del 2004 al 2019, ¿no? Bueno, aquí, mira, tema de limpiar, ¿no? Este es 2016, tendría que sumarse acá, tendría que ser 18, ¿no? El año 2016. Y es curioso, porque también aquí vemos cómo sube hacia el 2010, 2011, hacia el 2014, todas esas acciones o sea, va en aumento, ¿no? Y luego va disminuyendo estas acciones de protesta, ¿no? Pero son 360. Y si vamos justamente al temas de agua, ¿no? En general, agua potable, situación de productores, perdón, y agua agrícola, estos se reducen a 35. Y si vamos específicamente a agua agraria, de uso agrario, estos se reducen a 4. Me parece muy interesante. Y ojo aquí, Cañete pertenece a Lima, no pertenece a Ica. Sin embargo, y hay unas situaciones ahí también, todo otro trabajo es perfectible, ¿no? Y hay algunos casos que yo voy identificando también hay ciertos errores de dónde se coloca, en qué distrito se coloca qué provincias se colocan a ciertos distritos. Además, algunos nombres de provincias se colocan hacia Lima o se colocan hacia Huancavelica. Entonces hay que como que prestar atención a esos aspectos porque pareciera ser de que hay ciertos datos que hay que confirmar, hay que limpiarlos, ¿no? Y es más, en este caso, que es en el reporte del año 2011, se coloca, ¿no? Dentro de ICA Cañete. Y es posible que sí, o sea, sí es un problema que compete a ICA, pero el problema se desarrolla en Cañete. Miren, vamos justamente lo había señalado por acá. Aquí está. Este problema, claro, esto se da en octubre del 2011, ¿no? Hay un paro y
¿Y cuál es la situación, ¿no? La situación es justamente que exigen, bueno, que la provincia de Cañete sea reconocida como sede del gobierno regional de Lima, ¿no? Ahí está el dato, pertenece a Lima. La aprobación del presupuesto para la Universidad de Cañete, definir los límites con Chincha y derogar la ley que pretende derivar las aguas del río Cañete para proyectos de irrigación en la región Ica, entre otros. Entonces, obviamente, Compete está en la línea de las problemáticas con respecto a Ica, pero no pertenece a Ica, o la manifestación de protesta, el paro, no se desarrolla en Ica. Entonces, esto me hizo pensar y decir, bueno, estoy intentando ver el conflicto desde Ica, que está bien, ¿no? Porque hay que ver el territorio, pero la conflictividad con el agua se da también en las otras regiones. Y en realidad esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Los estudios sobre la situación hídrica en Ica miran a las otras regiones, pero en el tema de la conflictividad, en este análisis, de esta sistematización de información, me ha hecho pensar y decir, bueno, en realidad esto es un primer paso, ¿no? Revisar Ica con respecto a la conflictividad del agua. Ahora me va a tocar revisar hacia Lima, ¿no? Lima como región, y justamente la parte sur de Lima, ¿no? La que colinda con Ica, revisar Ayacucho y revisar también Huancavelica, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones sobre el agua y en qué medida esas manifestaciones están en una situación de protesta frente a lo que se viene desarrollando en torno a la agricultura en Ica, ¿no? Entonces, eso me hizo ver justamente que esto es un dato importante, como les digo, todavía falta sistematizar mucho, pero, y además analizar, elaborar esos cuadros, esas gráficas, y bueno, y generar ciertas conclusiones con respecto a esos datos, que son importantes, un punto de entrada, pero esto tiene que hacerse y complementarse con la revisión de los conflictos en las otras regiones que colindan, que limitan con Ica y que comparten, obviamente, todos las cuencas hidrográficas que están alrededor y conectan estos departamentos, ¿no? Estas dos regiones. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos hasta ahora como introducción, ¿no? de este proceso de análisis de los conflictos. Y nada, quería compartirles, quería mostrarles un poco este proceso, esta es la idea, ¿no? De tener este espacio. Y bueno, nada, en esa línea yo les agradezco mucho por escucharme. Pronto la idea es ir compartiendo esta información. Quiero hacerlo en una ponencia, ¿no? Y luego elaborar un artículo para socializarlo. Pero ya veremos también que de otras formas iremos compartiendo ya los análisis de esta información, ¿no? Nada, para mí termino muy como, por lo menos estos primeros resultados de entender de que la conflictividad es muy local, o por lo menos eso es lo que se visibiliza en esos reportes. Eso también es un punto importante, antes de cerrar, ¿no? El podcast. Esto es un reporte oficial. Y luego la idea de lo que quiero seguir haciendo, aparte de revisar los otros reportes con las otras regiones, es revisar también en los diarios, ¿no? Los reportes de los diarios locales y qué es lo que están mostrando, qué están informando sobre los conflictos en torno al agua en Ica, ¿no? Porque puede ser de que a pesar de que hay muchos aspectos muy locales, ¿no? Y se hace alusión en varios casos a revisión de diarios locales en nuestro reporte de la Defensoría, puede ser de que se esté obviando, ¿no? No se esté teniendo en cuenta este conflicto que en realidad la academia y muchas organizaciones sociales, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, vienen hace mucho rato alertando sobre la escasez hídrica en Ica, frente a un discurso sociotécnico, frente a un discurso, técnico, frente a un Estado que en realidad
hace a veces caso omiso a esta situación, ¿no? Nada, con esto en realidad esto es un primer alcance, ¿no? Y estoy muy agradecido que me hayan acompañado en este ratito. Les mando un saludo, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.